Evangelio de Lucas, capítulo 2. Pero usted me va a ayudar en esta mañana y vamos a ir juntos en un recorrido de 3 años y medio de Jesús. En media hora, 40 minutos, lo que dura siempre un mensaje mío, usted va a ver cómo vamos a ir recorriendo, vamos a hacer una hoja de ruta de la vida de Jesús, con una extraordinaria simetría que descubrí esta semana leyendo el Evangelio de Lucas. ¿Qué es una simetría? Es una misma frase, es una misma expresión, es un licuado de palabra en la que uno redunda. Y Jesús también tenía sus modismos. Estudiando la persona de Jesús, que es tan vasta y tan extraordinaria, uno descubre que Jesús también tenía esos modismos típicos de la época, como los podemos tener nosotros hoy, que utilizamos frases y palabras. En el capítulo 2, verso 49 de Lucas, Jesús dice algo interesante. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué dijo Jesús en función a su relación con el Padre? ¿Qué dijo Jesús en su relación con el templo? ¿Qué dijo Jesús en su compromiso con el Evangelio? ¿Qué dijo Jesús con el compromiso a la misión que se le había encomendado? Es necesario, dígale conmigo al que está al lado, es necesario. Es necesario. ¿Dónde te fuiste esta mañana? Si alguien le pregunta a usted, dígale, es necesario que estén los negocios de mi Padre. Jesús lo caratula de esta manera: negocios, no en el sentido comercial, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino que realmente un negocio representa una empresa. Él está diciendo, estoy en la empresa de Dios. ¿Qué significa empresa? Emprendimiento. Estoy en el emprendimiento del cielo por salvar a los hombres. Jesús no tenía resquemores a la hora de responder. Pero quiero darle un detalle. Aquí estamos hablando de un adolescente de 12 años. Ya tenía una conciencia limitada, pero una conciencia al fin de que él había sido llamado para servir a Dios. Óigame, hermano querido, yo no estoy hablando con gente adolescente espiritualmente, no estoy hablando con niños de 12 años, estoy hablando con gente adulta, gente madura, gente preparada. Diga conmigo, ese soy yo. Y si usted no se alinea detrás de esta declaración, está en un grave problema. Le voy a tener que volver a predicar el Evangelio. Lo voy a tener que llevar de nuevo de la mano al ABC. Diga conmigo, es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Esto. Estar aquí adorando, estar aquí recibiendo instrucción del cielo, estar aquí siendo revestido de poder para hacerle frente a una semana de tentaciones, de ataques y de un montón de circunstancias que puedan venir en la vida. Es necesario estar con Dios. Diga conmigo, es necesario. No concibo la vida sin estar con Dios. Desde que lo conocí, entendí mi dependencia, entendí mi fuente inagotable de vida, de recursos y de bendición. Los dejó plasmados a todos, a los padres incluso. ¿Dónde estabas? Te buscábamos por todos lados. No sabíais, dando por sentado, justificando su razón de ser, que tenía que estar con Dios. ¿Acaso es una novedad? Te lo tengo que decir, te lo tengo que explicar. Es necesario estar con Dios. El miércoles dijimos acá entre todos, a ver si alguien cree que estamos aquí para perder el tiempo.
si no se tratara de un negocio sublime del cielo, pero agarremos ahora la caña de pescar y vayámonos a algún lado, ¿sí o no? O vayamos a prender el fuego para tirar algo para comer. Estamos aquí porque esto representa nuestra vida, nuestra esencia, nuestra eternidad, señores, para garantizar a las generaciones venideras que caminen con Dios y no vivan consecuencias que vivimos nosotros, quizá que vivimos alejados de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario estar en los negocios de mi Padre. Pero en Lucas 4:43, por eso no deje su Biblia porque me va a ayudar en esta mañana. Ese celular, se ve que hay alguien importante ahí, ¿no? Está llamando. Lucas 4:43 dice lo siguiente. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido. Él dijo, es necesario. De nuevo, esta es la simetría, ¿la encontró? Es necesario estar en los negocios de mi Padre. Ahora dice, es necesario anunciar también en otros lugares, para lo cual fui enviado. Diga conmigo, es necesario que yo predique. ¿Cómo me voy a quedar callado la boca? Como dijo Pedro y Juan cuando fueron llevados ante los tribunales, ellos dijeron, pero no nos pidan que no hablemos después de haber sido testigos de las cosas que vimos y oímos. Vimos la multiplicación de los panes, vimos enfermos, vimos la misma miseria humana ser restaurada, vimos muertos resucitar. ¿Cómo nos piden que nos callemos? Jesús dijo, es necesario, diga conmigo, es necesario que anuncie el evangelio, porque para esto he sido llamado, comisionado y enviado. Ahora quiero que vaya a Lucas capítulo 9, verso 22. Lucas 9, 22. Hoy no tengo un sermón expositivo, hoy no tengo la explicación de una historia, hoy tengo una simetría, un modismo de Jesús que es extraordinario. Lucas 9, 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y al tercer día resucite. Jesús dijo, es necesario que yo padezca. Ahora, yo encuentro un detalle interesante. Él no padece ni es rechazado por los incrédulos, por los réprobos, por los disolutos, por los malvados. Jesús no es escarnecido por el under de la sociedad, por lo bajo de la sociedad. Jesús, ¿por quién es perseguido y por quién es rechazado? Por gente religiosa, por gente que suponía conocer a Dios, por gente que se supone que eran los que estaban esperando al Mesías. Diga conmigo, tengo que esperar el rechazo de mis pares, de mi entorno familiar, de los que supuestamente deberían aprobarme, ellos son los que me reprueban. A ver, la consagración de Jesús hizo ganarse enemigos. El propósito de Jesús encarnado en Él hizo repeler su entorno. Por eso, hermano querido, cuando seas aceptado por todo tu entorno y todo tu contexto, estás en un grave problema. Cuando todo el mundo te felicita, cuando todo el mundo te acaricia la espalda, cuando todo el mundo te aprueba, estás en un problema. Porque aquel que se consagra a Dios siempre tendrá que pagar el precio de ser desechado, de padecer, de ser aislado. Aquel que quiere caminar en la voluntad de Dios, tarde o temprano recibirá persecución. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Dijo Jesús en el Sermón del Monte. Gozaos y alegraos cuando fuereis vituperados y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. ¿Me tengo que poner contento frente a la traición? ¿Me tengo que gozar frente al descrédito? Sí.
porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Estás corriendo en contra del aluvión de esta vida y de este mundo. Estás yendo contra los principios colectivos y estás siendo el patito feo del montón. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme poner un poco de caricatura, pero es así. Siempre que alguien quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, va a chocar con el resto. ¿Le pasó alguna vez? En el trabajo, cuando te quisieron hacer cómplice de algún chanchurro, cuando te dijeron, mira, vos de esto no digas nada, no viste nada, no escuchaste nada. ¿Usted cómo se siente? ¿Sí? Jesús dijo, es necesario que yo sea desechado, que padezca. Si queremos encarnar a Jesús, bueno, también encarnemos lo bueno de Jesús, las virtudes, pero también aquellas cosas que no fueron tan buenas en Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Vaya conmigo a Lucas 10:42. Es necesario, dijo Jesús. En Lucas 10:42 puedo cambiar el tono de mi mensaje, porque aquí sí que es algo muy provechoso. Jesús dijo, pero solo una cosa es necesaria. Siguiendo mi hoja de simetría. Él dijo, es necesario estar en los negocios, es necesario anunciar el reino, es necesario que sea desechado para agradar a Dios. Y él dijo que hay una persona, dijo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa cosa necesaria que María había escogido? Lea el versículo 39, el contexto. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Cuántas Marías hay aquí? A ver, levante la mano. María, muy bien. María Brown. ¿Y cuántas Marías más hay aquí? Gloria a Dios por las Marías. Un aplauso a las Marías. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía. El relato lo conoce. Marta estaba que aquí, que allá, que la limpieza, que el orden de la casa, porque así describe el entorno. Había venido Jesús y ella se desvivía por lo externo. Pero la hermana dijo, no, yo me olvido de la casa, que limpie otro, llama a la muchacha, la doméstica. ¿Y qué hacía? Estaba a los pies de Jesús escuchando. Hay gente aquí que hoy es su único día de descanso, que desearía estar en su casa, haciendo cualquier otra cosa. Pero quiero decirte que escogiste la mejor parte, que era necesario que estés aquí, escuchando la palabra a los pies de Jesús. Es necesario. Una cosa es necesaria. Después las demás tienen y entran en el rango secundario de la vida. Escuchar la palabra de Dios. Y Jesús le da una sentencia positiva, ¿no? Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo lo que recibas aquí tendrá resultado en tu vida. Lucas capítulo 11, verso 42. ¿Es necesario padecer? Sí, por Cristo. ¿Es necesario escuchar la palabra? Sí, para crecer. ¿Es necesario estar en los negocios del Padre? Claro. Pero en el capítulo 11, verso 42, Jesús se enoja con los religiosos y les dice, ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Ese no era el texto. Era para ver si prestaba atención. ¿Qué cree? ¿Que me equivoqué? No.
Jamás. Verso 42 era. Mas ay de vosotros, no te vas a reír tanto, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, la justicia y el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello. A ver, para aquellos que dicen el diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo es lo que Dios pide a su pueblo y a su iglesia. Si no, relea la Biblia de nuevo. Y hay enemigos acérrimos en las redes sociales y en todos lados. Pero es la única forma en que la iglesia pueda sustentarse, señores. Y es necesario, dice Jesús, sí, tener el amor de Dios, la justicia de Dios, pero también sin dejar de hacer lo que Dios ordenó en su palabra. Algún teólogo reformado dirá, eso era del antiguo pacto. Yo te voy a decir lo que dice Pablo en el nuevo pacto. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, diga conmigo, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre. Hermanos queridos, es necesario todo. Estar en los negocios de Dios, predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, diezmarle a Dios. Díganle de al lado, diezmarle a Dios. Hay una nenita que su mamá toda la semana le daba 20 pesos. Y una vez, no me acuerdo si era Juan o quién estaba en la tesorería, viene y dice, pastor, yo sé que a usted no le interesa mirar esto, pero le quiero mostrar esto. Me viene con un sobre y decía diezmo. Y en el sobre adentro había 2 pesos. Que le podría alcanzar, vaya a ser, ¿para qué? Ni una golosina. Pero digo, esta nena, ¿cuántos años tiene? 7, 8 años tenía. Su mamá toda la semana le daba 20 pesos y ella apartaba 2 pesos. Y se los daba a Dios y los ponía en un sobre. Este es mi diezmo. Y yo digo, las criaturas pueden entender ese principio. Yo a mis hijos le enseñé desde chiquititos a ir a la casa de Dios y a Dios no se le va con las manos vacías. Porque entonces no estás hablando de un hijo que Dios bendice, sino de nadie que Dios no le provee nada. Y no creo que aquí haya gente que Dios le haya mezquinado algo. ¿O sí? ¿Dios le debe algo? Vaya conmigo a Lucas 13:33. 13:33 dice, sin embargo es necesario, todo era necesario para Jesús, ¿se dio cuenta? No, es un modismo que él usaba. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Me encanta este texto. Es necesario que hoy, mañana y pasado siga mi camino. ¿Saben en función a qué lo dice? Es que Jesús ya tenía una sentencia de muerte. Jesús ya sabía en el aspecto legal de la religión judía que a él lo iban a matar. Él ya tenía por revelación del Padre que él era la expiación y el sustituto por los hombres. Alguien tenía que morir. Él era el enviado de Dios. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que le esperaba del otro lado del camino, ¿él qué dijo? Es necesario que yo continúe, que yo siga mi camino hoy, mañana y pasado. Y en otras palabras, que yo siga hasta el día que Dios me llame a cumplir lo que tengo que cumplir. ¿Qué te estoy diciendo, hermano querido? Que aun cuando vos sepas que tu horizonte es oscuro, aun cuando vos puedas vislumbrar detrás del mañana y del devenir de los días, que habrá fracaso, frustración, enfermedad, pérdidas, miseria, infortunio, vos tenés que seguir de todas maneras.
Ni se te ocurra salirte del camino, ni se te ocurra apartarte de Dios, porque para esto Dios te ha llamado y no es posible que mueras fuera del propósito de Dios. Jerusalén. Te quiero decir a vos que estás desanimado, que sabés que hoy, mañana o pasado todavía zafás, pero que tarde o temprano te va a caer la espada de Damocles sobre tu cabeza, que tenés que seguir adelante, que no podés soltar la carga, que tenés que ir detrás del propósito que Dios te estableció. Yo sé que hay algunos que no pueden vislumbrar más allá de su realidad, que pueden decirme, pastor, su panorama puede ser muy positivo, pero el mío es muy oscuro y muy confuso y estoy lleno de duda y de temor. Quiero decirte que aún hoy, mañana y pasado, tenés que seguir tu camino. Jesús dijo, es necesario. Pero también voy a tirar este es necesario para otro que está ahí. Solamente la cabeceó y entra, mire. Verso 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, por Herodes, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones. Hoy y mañana y al tercer día termino. Él sabía que iba a morir. Al tercer día termino mi obra. Él sabía que tenía que morir. Pero sin embargo dijo, mientras estoy acá, sano enfermos, echo demonios y hago lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Lucas 15:32. Para Jesús era todo necesario. A lo mejor para vos algunas cosas son necesarias y otras no. Para Jesús todo. Mire lo que dice capítulo 15, verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y era necesario hacer fiesta porque había alguien que se había reconciliado con Dios. Para los que no estuvieron el miércoles, ¿cuántos no pudieron venir el miércoles? Después hablamos en la oficina. Está siendo filmado usted. Levante la mano quien no vino el miércoles. ¿Sabe que hice un mensaje que se llamaba Mi casa pero no mi fiesta? ¿Recuerda? Tu familia pero no tu sangre. Tu herencia pero en pobreza. Tu padre pero no tu relación. Tu servicio pero no tu recompensa. Está en la hoja de célula. Hoy no se vaya sin pedirle los líderes a la secretaria la hoja de célula que está este sermón impreso. Y si no, lo va a ver esta semana en nuestro canal de YouTube también. Pero necesito que toda la iglesia escuche el mensaje del miércoles pasado. Porque podés estar en la casa, pero no estar en la fiesta. Podés que esta sea tu familia, pero no es tu sangre. Puede que aquí esté tu padre, pero no tu relación. Escucha el mensaje y después me dice. Jesús dijo, es necesario cuando alguien vuelve regocijarnos todos. Una arista de mi mensaje decía que, ¿cómo es posible que hay veces no nos alegramos de los triunfos o de los logros de un hermano? No nos contenta el éxito y el progreso de otro. ¿Qué pasa cuando creemos interiormente, ¿por qué todo para él y nada para mí? Y cosas como esta que hacen el síndrome de un hermano mayor, que reprime, que guarda, que no manifiesta, pero que tarde o temprano la raíz de amargura se comió los sentimientos. Jesús dijo, es necesario hacer fiesta, aunque a vos no te guste. Es necesario hacer fiesta por el que le va bien, aun cuando vos estés mal. Porque un día te puede tocar para vos también la fiesta. Capítulo 17, verso 25 de Lucas. 17, 25 dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El sacrificio de Cristo era necesario. No había opción, no había plan B. Un ángel no podía morir por la humanidad. Dios no podía volver el tiempo atrás y crear un nuevo Adán bajo la monotonía.
sino que debía respetar la voluntad del hombre, y en este caso el hombre eligió mal y eligió el pecado. Era necesario, dice el Señor, que yo padezca y que sea desechado por esta generación. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Diga de lado, es necesario Jesús en tu casa. Así que desciende rápido. ¿Cuántos creen que Jesús es necesario en la casa? Si hay alguien aquí por primera vez, o que alguien lo trajo, lo acompañó, un amigo, un conocido, alguien que no sea de la fe, alguien que no sea de evangélico, quiero decirte, es necesario que Jesús pose en tu casa. Es más, Él te está diciendo en esta mañana por la palabra, es necesario que vaya a tu casa. Dale, date prisa. Para Jesús todo era necesario. Lucas 21:9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones y de atentados y de hombres bomba y de gente que se autoinmola y catástrofes y cataclismos naturales y desórdenes climatológicos, cuando oigas todas las alarmas y las señales del fin, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es necesario que todas estas cuestiones ocurran. Ayer nos preguntábamos entre un grupo de hermanos y con mi esposa, estas pestes, estas pandemias, estos famosos mosquitos que transmiten ese virus que a personas hasta les cuesta la vida, que a veces creemos que pueden pasar del otro lado del planeta o en las selvas africanas o en cualquier otro lugar inhóspito. Quiero decirle que todos vamos a tener que soportar plagas, vamos a tener que soportar un montón de cosas, porque es necesario que esto acontezca para que el hombre pueda verse en el espejo su propia cara, que le ha dado la espaldas a Dios. Es necesario que estas cosas acontezcan, ocurran. Usted me dirá, pero ¿por qué el hombre parece que la naturaleza se ha ensañado con él? ¿Acaso no estamos hablando de un Dios de amor y de misericordia? El hombre, amados míos, cosecha lo que siembra. Si toda tu vida caminaste a espaldas de Dios, tomá los juicios como un acto de misericordia, que Dios te está diciendo, volvete a mí, que soy tu única alternativa. Capítulo 22, verso 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y verdad que tuvo cumplimiento todo lo de Jesús, ¿sí? Toda la escritura se cumple en Jesús. Todo converge en la persona de Jesucristo. Pero quiero decirte algo, Jesús dijo, es necesario que todo se cumpla lo que fue escrito de mí. Pero también va para vos y para mí. Es necesario que se cumpla toda la palabra y todas las promesas que Dios tiene para tu vida y para la mía. Porque todo lo que está escrito de ti tiene cumplimiento. ¿O hay alguien aquí que no haya dicho esto? Nunca se cumplió en mí un milagro, un recurso que Dios te dio, una promesa que Dios te cumplió. Así como en Jesús se cumplieron hasta las últimas consecuencias la palabra, también me da esperanza que todo se cumplirá en mí. Y si Él dijo que yo resucitaré, resucitaré como está escrito.
capítulo 24, verso 26. Vamos terminando el Evangelio. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estas son las palabras de Jesús. Fíjense que están en rojo para aquellos que tienen la Biblia. ¿No era necesario? Otra vez Jesús usando su modismo, aún de resucitado. ¿Qué es necesario? Es algo que es imprescindible. No se puede prescindir de eso. No se puede ser evasivo a eso. Ahora, si Jesús para entrar a la gloria debía padecer primero, es el legado que nos deja a nosotros. Ninguno de sus apóstoles, de sus seguidores, fue color de rosa el haber seguido a Jesús. Aún los mejores hombres de Dios y los más prominentes de la historia, Eliseo murió enfermo y era un profeta que sanó a cientos. Charles Spurgeon murió a los 58 años, que escribió volúmenes de libros de la Biblia, el predicador más famoso de Inglaterra. No existe mortal alguno que no haya tenido que en algún momento de su vida sujetarse al padecimiento. Bueno, Jesús lo puso en estas palabras: en el mundo, ahora aquí en espacio y tiempo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, no es un despropósito que hay veces tu familia se cause una explosión. No es un despropósito que te quedes sin trabajo y que las cosas te vayan de mal en peor. No es un despropósito para Dios que hay veces la salud te juegue una mala pasada y termines enfermo, aunque hay promesa de sanidad. Pero a ver, nada hay de despropósito en Dios. La Biblia dice todo lo contrario. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas que no encajan y no encuadran de acuerdo a nuestro criterio. Hay veces cuando a una persona le va mal dentro del ámbito cristiano, uno tiene prejuicios y dice, algo mal habrá hecho. Deberá tener algún pecado oculto. Algo seguramente le vino de juicio de parte de Dios. Fueron los 3 amigos de Job los que hicieron esta lectura. A mí lo que me da esperanza y de lo que me gozo y que venga lo que quiera es que es necesario que padezca las cosas para luego entrar en su gloria. Si hay que padecer, padezcamos, total entraremos en su gloria. Y si las cosas van en el rumbo directo a Dios como Dios lo estableció, amén a eso también. No sé si me está entendiendo. Termino mi simetría del Evangelio de Lucas con el es necesario. 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y por el último, el 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Para cerrar, para concluir, Él cumplió todo el propósito de Dios como partícipe necesario. Empezó a los 12 años diciendo, es necesario que esté en los negocios del Padre. De los 12 a los 33, ¿cuánto hay? $21 años. Priorizando la necesidad de Dios y diciendo, es necesario Dios.
Es necesario esto, es necesario aquello, por sobre su necesidad. Esta semana habré escuchado por lo menos 10 veces, mínimo, Ay, pastor, pero era necesario que vaya, perdóneme que no estuve. Ah, pastor, es necesario que yo haga esto porque si no, pero voy a tener que resignar el ministerio o la reunión. Yo digo, a ver, si yo me quedo con el conjunto de buenas voluntades de todo, pero todos priorizan sus necesarios y no los necesarios de Dios. ¿Me está entendiendo? Estamos en un grave problema. Por eso lo pongo como punto referencial a Jesús, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos su abnegación, para que sigamos su sacrificio de resignar su juventud, su comodidad, sus placeres y todo lo que conlleva ser humano y bajo esos rigores por los necesarios de Dios. No se me había ocurrido ese título para el mensaje. Ahí está, nació el título, al terminar el mensaje. Los necesarios míos y los necesarios de Dios. Lo que para vos es necesario, a lo mejor para Dios no es necesario. Pero sí los necesarios de Dios son necesarios para nosotros. Qué filosófico, ¿no? ¿Pero me entiende? Te lo voy a poner en castellano doméstico, en español básico, y para que doña Rosa entienda. Todas tus excusas justificadas y todo, para Dios no sirven de nada. Porque Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Crucificate, abnegate, morí, mordete. Pero vas a transcurrir toda tu vida cristiana como Jesús, que a los 12 años aprendió a decir, no, es necesario esto. Y terminó sus días entrando en la gloria por hacer los necesarios del Padre.